Que sin más dilación vamos a darle tremenda bienvenida a Álvaro, el invitado de hoy. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy bienvenido, muchas gracias. Fuera chascarrillos, siempre está bien tener a alguien con información de drogas, o sea, en cualquier ámbito, ¿no? Porque es una cosa que nos genera mucha curiosidad, ya, aunque solo sea por Eh, eso. sí, es decir, es algo que tiene, ¿no? Pues como se diría, morbo y que genera bastante sensacionalismo. Entonces, bueno, en los medios, el público en general, es verdad que es un tema que atrae. Sí, es curiosidad y se presta a un interés extra. Cuéntanos un poco, porque no quería tampoco estar mucho más tiempo dando feedback o dando background sobre ti. Quiero preguntarte a ti directamente, ¿no? Porque en la formación o en las experiencias que en tu recorrido académico y profesional que has tenido, has estado en diferentes sitios. Y yo lo primero que quiero preguntarte es justamente eso. ¿Cómo se enfoca el tema de, el uso de drogas, tanto, luego lo hablaremos, tanto de manera recreativa como en uso terapéutico y controlado, en otros países en los que has estado o en otras zonas? Sí, bueno, claro, yo tengo experiencia sobre todo en países de Europa y América, ¿no? Entonces, en lo que llamaríamos el mundo occidental, no tengo tanta información sobre cómo pueden ser otros, ¿no? Pues otros núcleos culturales importantes como es Asia o esto, que sí que he leído al respecto, pero no tengo una experiencia directa. Hay muchas diferencias culturales en cuanto al uso de drogas, ¿no? Las sustancias psicoactivas, que sería como el término que recomienda la Organización Mundial de la Salud para referirse a las drogas, pues acompañan a la humanidad desde los inicios, ¿no? Incluso cuando vemos animales en un medio salvaje, pues, consumen sustancias psicoactivas ¿no? Y la humanidad pues también ha desarrollado todo lo que es ese consumo a nivel cultural. Entonces es verdad que en los diferentes países pues hay diferencias en función de la trayectoria que se ha seguido, también a nivel político, pero también es verdad que en los últimos 100 años, a raíz de toda la lucha contra las drogas, pues ha habido una unificación importante en cuanto a la legislación o ¿no? a los parámetros de Ujú. investigación que se permitían por lo menos en el mundo occidental, ya digo. Claro, porque además, justo cuando estaba diciendo que en otras áreas, en Asia o en otras zonas, que no tenías tu experiencia de primera mano, ¿no? O tu Ujú. formación, justo me acuerdo de, vamos a hacer un spam al compañero José Ángel Morales, que pasó por este canal hace mucho tiempo, que él investiga en la Complutense de Madrid los diferentes efectos de compuestos de la ayahuasca en Ujú. neurogénesis, en Sí. regeneración neuronal. Y claro, y cuando él cuenta de qué investiga, es como todo el mundo va en plan de, oye, pero ¿y entonces el uso en las poblaciones indígenas? Y como, yo en mi laboratorio, yo cojo 3 moléculas y no tengo ni idea. Pero sí que Sí. es verdad que enseguida se linkea mucho, o enseguida tendemos mucho a, bueno, pero si las drogas las llevan usando muchas poblaciones durante mucho tiempo, y siguen ahí, como, o sea, como si fuera un punto positivo, ¿no? Es como, bueno, pues esas poblaciones siguen allí. ¿Qué problema hay? ¿Qué alarmismo hay con el uso de estas sustancias psicoactivas en estos países en los que tú sí has tenido más experiencia de primera mano? Sí, si te refieres a por qué unas sustancias que culturalmente tenían cabida, ¿no? En una Ujú. sociedad y qué es lo que ha pasado para que, ¿no? Para que algunas se Claro. acaben prohibiendo y otras no. Ujú. Bueno, hay muchas razones históricas, políticas, ¿no? Culturales. Hay un libro precioso de Antonio Escotado, ¿no? Que es Historia General de las Drogas, que he estado mirando algunos links, luego los puedo pasar por si alguien tiene interés de leer más en profundidad. Pero en este libro explica muy bien, ¿no? Pues toda esa historia y cómo se ha acabado en el prohibicionismo actual. Eh, yo pienso que es decir, el impacto negativo de muchas sustancias está sobredimensionado. No quiero decir que sea irreal, ojo, que a veces hay que cuidar mucho las palabras que utilizamos, sino que está sobredimensionado porque al final, ¿no? Se ha impuesto el consumo de sustancias aceptadas en nuestra cultura. Esto, ya digo, sería más o menos largo de explicar,
pero al final nos hemos quedado con las sustancias que conocíamos, principalmente alcohol, tabaco, cafeína, y sustancias que han resultado más desconocidas o que han podido generar problemas sociales o políticos en un determinado momento, pues se han ido prohibiendo, ¿no? Y si uno analiza la historia de la prohibición de determinadas sustancias psicoactivas, que empieza sobre todo en Estados Unidos, aunque hay antecedentes previos en otros países, algunos bastante curiosos, pues se ve que hay muchas implicaciones culturales, políticas y raciales que no tienen tanto que ver con la peligrosidad intrínseca de la molécula, ¿no? Claro, has mencionado alcohol, tabaco y cafeína, y yo creo que la pregunta necesaria, obvia, que a lo mejor hay gente que se está preguntando es como, ¿pero la cafeína es una droga? Sí, sin duda. De hecho, Las cosas claras. yo, vamos, siempre que tengo alguna formación sobre patología dual, sustancias psicoactivas, adicciones, esto, la primera pregunta que le hago al auditorio es ¿quién se ha drogado alguna vez? Y es muy raro que la gente levante la mano. Alguien tímidamente, ¿no? Hace como tal, mira alrededor a ver si le miran, si no, qué dirá el resto de asistentes. Y claro, mucha gente mantiene esa negativa a pesar de que están con una taza de café, que algunos los he visto en la puerta fumándose un cigarrillo, o que otros han comentado que en cuanto termine la sesión lo primero que quieren hacer es ir al bar a tomarse una cerveza. Entonces, claro, como que yo me sorprendo y sí, es importante aclarar que esto también son sustancias psicoactivas y son drogas. Y es precisamente por este motivo, o uno de los motivos por los que la Organización Mundial de la Salud recomienda el término sustancia psicoactiva para referirse a toda aquella molécula que puede tener un efecto sobre la función cerebral o sobre las funciones mentales, ¿no? Porque parece que drogas está asociado solo a cosas malas e ilegales, y que el resto, bueno, pues si no es droga, será que es bueno. Y no es así tampoco. Claro, es que yo ya tengo muchas preguntas. Ya con esta explicación yo ya tengo muchas preguntas. Las drogas has dicho, claro, si se utiliza este término parece que las X son malas, las otras no son malas. Claro, habrá gente que diga, pero ¿en serio la cafeína es mala per se o el abuso de la cafeína? Y luego, te voy a dar tiempo a que me contestes todo esto, pero te las suelto todas. Y luego la otra pregunta es, bueno, ¿una sustancia que tenga un efecto en el cerebro? Hostia, hay muchas. O sea, hay muchísimas sustancias psicoactivas. ¿Hay alguna definición o hay algún matiz a esa definición? Porque si nos ponemos a hablar es como, bueno, pero es que hacer ejercicio al final acabas liberando endorfinas que tienen una función en el cerebro. Entonces dices, al final todo es sustancia psicoactiva indirectamente. Sé que te he hecho muchas preguntas. Contesta lo que puedas como puedas. Sí, es correcto. Hay muchas sustancias psicoactivas y hay muchas formas de clasificarlas. Es decir, hay clasificaciones químicas, ¿no? En base a la estructura, pues, que pueden ser las benzodiazepinas, ¿no? Por ejemplo, es una estructura química que es muy conocida y que tiene unos efectos bastante determinados. Las anfetaminas también es una estructura química bastante conocida. Las catinonas igual suena menos, pero también es, ¿no? Otra estructura química que da origen a una rama de sustancias psicoactivas. Bueno, y así hay varias. A nivel clínico, quizá interesan más otras clasificaciones, ¿no? En base a los efectos que tiene. Hay sustancias psicoactivas que son depresoras, otras que son estimulantes, otras que son alucinógenas. Si miramos el aspecto legal, pues hay sustancias que son legales, sustancias que son ilegales, sustancias que son alegales, sustancias que están reguladas, ¿no? Hay distintas categorías también. Entonces, bueno, según el prisma que queramos escoger, pues podemos montar distintas clasificaciones de estas sustancias, sí. ¿Y cuáles son buenas y cuáles son Endógenas, malas? exógenas. Claro. Sí. Porque si tú me dices endógenas y exógenas, yo diría, pues las que son endógenas per se, yo diría que son buenas. Claro, o en plan de, ¿Sí? si tú tienes... claro, no lo sé, o sea, yo diría, si tuviera que de clasificar en buenas y malas, así a bote pronto te diría, bueno, pues las endógenas, en un principio, están autorreguladas, ¿no? Por diferentes mecanismos. Entonces, cuando tienes Sí. un estímulo de una parte o cuando tienes unos nutrientes de un sistema que puede generar ese tipo de
compuestos que luego son psicoactivos, pues en principio, ¿no? Está como más regulado en nuestra mente. Si tú le pones algo exógeno, es más fácil que te pases de una dosis, por decirlo de alguna manera, ¿no? De una dosis que consideraríamos saludable. Pero es que ya le encuentro, o sea, pero es que no estoy ni convencida yo de que esa es la explicación. Qué buena y qué mala. Hay muchos matices que hacer ahí. Es decir, el primero es que la clasificación bueno o malo es una clasificación moral, al final, ¿no? Es decir, entonces, algo es bueno o malo, depende para qué y depende para quién. Hay sustancias psicoactivas endógenas que pueden ser positivas, ¿no? Vi el Jazz Sciencing que tuvisteis con Benedicto Crespo, ¿no? Que hablabais de la ansiedad, del paradigma clásico, ¿no? Del león y la gacela, y cómo la estructura social que tenemos hoy en día pues, puede empeorar los problemas de ansiedad. Entonces, claro, si cogemos una sustancia psicoactiva endógena, como puede ser la adrenalina, por ejemplo, ¿no? Según el ejemplo que tú has puesto, sería bueno. Si yo de repente me cruzo con un león, simplificando muchísimo, me suben los niveles de adrenalina, eso me activa, me permite, ¿no? Correr más rápido, escapar del león, pues eso bien para mí. Para el león igual es malo, ojo, pero para mí bueno. Si ahora el problema que tengo es que mi jefe me está presionando muchísimo con unos deadlines, que tengo que entregar trabajos que no me da tiempo a hacer, que voy con una ansiedad que no me la aguanto, porque es que, oye, como no entregué estos trabajos, igual me despiden, y si me despiden, a ver de dónde saco el dinero para seguir pagando el alquiler, la adrenalina también va a subir, y eso para mí es malo, porque no me está ayudando en absoluto, al revés, trabajo peor, y al final, ¿no? me está entorpeciendo. Si ahí aplico una sustancia psicoactiva exógena, ¿no? Pues un ansiolítico, por ejemplo, oye, pues igual me relajo, consigo acabar las tareas antes de la deadline y eso es bueno. Claro. Ya aquí, digo, los términos bueno y malo... Es correcto. Pero entonces... depende mucho del contexto, depende mucho también de la persona, de la situación, de los niveles. O sea, hay gente que, por ejemplo, no puede producir X molécula o X proteína, que entonces necesita, obviamente, un suplemento. O si hay una persona que tiene cualquier enfermedad física o mental que también le dificulta generar o asimilar cualquier tal, pues entonces ahí tenemos un suplemento que es necesario, por mucho que sea exógeno. Es bueno en este contexto, pero... ¿hay algunas que digas, a ver, esto 100% algo de negativo tiene para todas las personas y en todos los contextos? No. Vale. No. Ya digo, depende mucho de qué, es decir, qué definamos como bueno o malo, para qué, para quién, en qué situación. Hay bastantes variables que pueden influir, ¿no? en que uno se pueda beneficiar de una determinada sustancia psicoactiva o de que pues, esa misma sustancia te pueda acabar fastidiando o generando un problema. Claro, y entonces, justo aquí que dices que pueda acabar generando un problema, ¿en qué casos estas sustancias pueden acabar generando un problema? Porque hemos hablado de cafeína, hemos hablado de adrenalina, hemos hablado como de muchas cosas que la gente en su día a día puede estar expuesta o puede consumir o puede tal. Hemos hablado también al principio del cannabis, también con el tema de la legalización y tal. Pero luego tenemos otras sustancias que suenan muy fuerte. Yo qué sé, heroína. Cosas que suenan como muy dañinas. ¿Cómo se llama? El fentanilo lo que están ahora en... Sí. Cosas así. Sí. Y claro, y tú dices, bueno, pero es que si todas las sustancias puede haber un contexto en el que sean beneficiosas o no, o en qué contexto estas sustancias pueden ser dañinas, o la diferencia es que pasamos de 0 a 100 más rápido que con otra. ¿Cómo comprendemos el potencial negativo que tienen estas sustancias? Vale, esto es complejo de responder en una sola frase y de forma genérica para todas las sustancias, ¿no? Es muy importante mirar exactamente qué molécula y cómo afecta en qué situación, ¿no? y a cada persona. Este es lo que se llama como el triángulo de Zimberg,
que es que hay una determinada sustancia que tiene unos efectos, pero que afecta en una persona que tiene unas particularidades y en un entorno o en un ambiente concreto, ¿no? Entonces, combinando la información de esos tres elementos, pues uno puede empezar a aproximarse a esa respuesta. De hecho, uno de los grandes problemas que ha habido en la investigación de las diferentes drogas, sustancias psicoactivas, es que ha habido mucha generalización. Es decir, que resultados que en un determinado estudio científico aparecían para una determinada sustancia, pues pasaban a generalizarse para el resto de sustancias, ¿no? Y esto, cuando analizas muchos artículos, muchos papers, ves un fenómeno curioso de que en el método y en los resultados se habla de la molécula y después en la discusión se pasa a utilizar el término drogas, en plan genérico. Y a partir de ahí, de esa discusión se pasa a la introducción del siguiente artículo con el término drogas. En los métodos y en los resultados sí que te ponen la molécula concreta con la que han hecho el estudio y en la discusión vuelven a hablar de drogas en general. Entonces al final, ¿no?, se acaban extrapolando efectos negativos de unas a otras, lo cual es un error. Sí que vale para intensificar el mensaje político o moral de que las drogas son malas, pero no vale para aprender realmente qué efectos tienen o qué riesgos tienen, ¿no? Entonces habría que mirar en concreto cuáles son los riesgos de cada sustancia. En el caso de la heroína o del fentanilo, uno de los principales riesgos que tienen, pues, es la adicción. Es decir, son sustancias en las que es importante controlar la dosis, el periodo de uso. Pueden producir una sobredosis que puede ser mortal si esto no se calcula bien. Entonces, bueno, eso es importante. Y luego tienen otros efectos secundarios que pueden ser más desagradables para la persona y que de hecho es una de las, ¿no?, o algunas de las razones por las que la gente abandona el consumo de forma espontánea, que pueden ser el estreñimiento, bueno, la sedación, ¿no?, o otro tipo de efectos secundarios. Has mencionado el tema de que estas sustancias, heroína y fentanilo, en concreto tienen como problemática añadida o como uno de los riesgos más altos el tema de la adicción. No sé cómo de comprobado científicamente está este aspecto, pero hace tiempo sí que leí algunos papers de genes que pueden estar o que te pueden conllevar una predisposición a tendencias adictivas o ser más susceptible a sustancias adictivas o a comportamientos adictivos. ¿Cómo es la evidencia científica al respecto de esto? Porque claro, me imagino que con el tema de sustancias psicoactivas es un punto muy, muy importante. ¿Hay polimorfismos genéticos de predisposición o vulnerabilidad a adicciones? ¿Cómo afecta esto? ¿Depende de la sustancia? Sí, es un tema súper complejo, súper interesante, pero que es muy difícil. Y los genes influyen en todo, claro, al final, ¿no? Pues los genes condicionan tanto la apariencia física como la estructura cerebral que tenemos, ¿no?, buena parte del funcionamiento cerebral. Luego, aparte de eso, pues también hay muchos factores ambientales, la epigenética. Es un tema que es muy, muy complicado. Sí que en algunos estudios pues parecen apuntar a que determinados genes o determinados polimorfismos efectivamente podrían tener un mayor riesgo de desarrollar trastornos adictivos, pero es verdad que la información actual es bastante inconsistente, como para que digamos este determinado gen predispone, ¿no? Y también es verdad que es muy importante, igual que decía antes, analizar por sustancias. Pero, por ejemplo, uno de los genes o uno de los grupos de genes que, por ejemplo, parece que podría predisponer a una menor adicción al alcohol, pues al final, ¿no?, cuando analizas más, ves que son genes que tienen que ver con el metabolismo del alcohol. Entonces, las personas que por genética metabolizan mal el alcohol, perdón, sufren más los efectos negativos de este consumo de alcohol y entonces al final, pues por una cuestión, ¿no?, de refuerzo negativo, tienden a consumir menos. Ya, claro, es que ese es el plot twist, ¿no? De que no es que tengas el gen de la adicción, es que si lo metabolizas mal al final lo seleccionas negativamente. Claro, pero... Este es el caso concreto del alcohol, para otras sustancias es diferente.
Claro, pero estabas diciendo que el factor genético te da una predisposición, como propiamente hace la genética, ¿no? Darte esta predisposición, Sí. pero estabas diciendo que también que hay una epigenética y quiero preguntarte un poco, sobre todo más en contexto adolescentes, donde el tema de la droga es la auténtica salud, ¿no? Todas estas cosas. Sí. En esta época es un periodo de mucha vulnerabilidad y de mucha exposición y de mucho probar cosas. Y quiero preguntarte, en este contexto, relacionado con el ambiente y con esta epigenética, porque también Sí. esto lo hemos visto también en la educación que se recibe con el tema de alcohol, tabaco, drogas, y por linkear con lo de la adicción, con ludopatía también. Toda esta cultura o incluso el entorno familiar o social que tengas en estas edades también te puede condicionar a que pruebes o no pruebes. ¿Y qué ocurre si en estas edades pruebas sustancias o abusas de diferentes sustancias versus pues a lo mejor una persona de 40 años, por poner como dos contextos muy diferentes para la misma sustancia? Ujú. También depende mucho de la sustancia. Es decir, Vale. esto igual hay que matizar, Ujú. pero sí que es verdad que en general la adolescencia es una época de mayor riesgo frente a la edad adulta respecto al consumo de sustancias, por dos razones. Lo primero, porque es más probable que una persona acabe desarrollando un trastorno por uso de sustancias o una adicción cuanto antes empieza el consumo, y especialmente si este consumo es en la infancia y en la adolescencia. Y por otra parte, porque como el cerebro está todavía madurando, pues es más probable que haya una, ¿no? pues una afectación por el consumo de determinadas sustancias. Hay sustancias que son más seguras que otras, ¿no? Pues los opioides, por ejemplo, entre los que se incluye la heroína y el fentanilo, aunque tengan tan mala prensa, a nivel neuronal Ujú. son relativamente seguros. Los estimulantes menos, el cannabis, por ejemplo, ¿no? que comentabas con el tema de la legalización, pues a nivel de neurogénesis o de desarrollo cerebral parece que es más arriesgado. Entonces, mi recomendación a los adolescentes, entiendo que es una época en la que uno tiene muchas ganas de probar cosas, y que un adulto te diga, oye, mira, esto es un riesgo o esto es malo, casi que te da más ganas de probarlo. Eh, pero sí que mi recomendación sería que cuanto más tarde mejor. Ok. Si te puedes esperar unos cuantos años a saciar tu curiosidad, mejor. Claro, porque justo has puesto dos ejemplos diferentes en relación al desarrollo neuronal o procesos cognitivos en esta época de adolescencia donde estás on fire y poner trabas, ¿no? a este desarrollo, pues evidentemente beneficioso no va a ser, frente a otro contexto en el que no tienes a lo mejor ese desarrollo neuronal tanto como lo tienes en la adolescencia o a un ratio más calmado. Pero aquí también la sustancia afecta, ¿no? Unas sustancias que puedan presentar más riesgo en una cosa o más riesgo en otra. ¿Cómo se gestiona esto luego en el día a día? En plan, tú eres un adolescente y tú ahora tienes estímulos con redes sociales, con entornos sociales, culturales, tal. Tú tienes acceso, perdonadme que sea tan brusca, a básicamente la droga que quieras. ¿Qué vas con? O sea, ¿cómo puedes tú tener en un Excel de, vale, a esta edad me puede fastidiar el desarrollo neuronal? O sea, porque claro, yo entiendo que depende de la sustancia, depende del contexto, pero ¿cómo sabemos nosotros cuál es relativa o cuál tiene menos riesgo en qué momento de nuestra vida? Sí, a ver, todas las sustancias tienen un riesgo, esto Vale. está claro, y hay es decir, es verdad que el riesgo es variable y cambia, pero todo consumo de sustancias psicoactivas es un consumo de riesgo. Vale. Es decir, decir esto, es decir, decir que hay un riesgo, no quiere decir que necesariamente vaya a haber una consecuencia negativa. Es
Sí, es lo mismo que, ¿no? que si dijese, pues cualquier conducción de vehículos es un riesgo. Bueno, sí, pero no todo el mundo que conduce acaba teniendo un accidente, ¿no? O tiene Vale. problemas con esto. Pero yo creo que sí que es algo que es importante tener en cuenta, ¿no? El pensar que cualquier consumo está asociado a un determinado riesgo. También está asociado a un determinado beneficio. Entonces ahí es importante poner en la balanza, pues, cuál es el riesgo al que me estoy exponiendo versus el beneficio que yo quiero obtener de esa determinada sustancia. Ahí hay, vamos, ya digo, podríamos hablar mucho sobre cada sustancia en concreto. Hay dos páginas que a mí me parecen muy interesantes. Una es la de Energy Control, que ofrece información sobre muchas sustancias psicoactivas, ¿no? Y ahí se puede obtener algo más de información para hacer esa evaluación, que al final es individual. Y la otra, que está en inglés, es la de Erowid. Los dos enlaces los puedo poner también después en el canal por si alguien les quiere echar un vistazo y valorar. Ya digo, en general el cannabis es una sustancia de más riesgo en la adolescencia, el alcohol también, es decir, el alcohol afecta bastante mucho al desarrollo neuronal, ¿no? A habilidades cognitivas. Yo diría que esas son las dos sustancias de mayor riesgo general en la adolescencia. Por cerrar con Bien. otra... Voy a encender la luz un segundo. Perfecto, sin problema. Gente, aprovechad, deja preguntar. Perfecto. Para cerrar un poco, justo como que los tres jinetes del apocalipsis, has mencionado cannabis, has mencionado alcohol, que en adolescencia son hot topics, y te pregunto por el otro hat-trick, que es tabaco. Porque claro, puedes también empezar, aunque no sea legal antes de los 18, pero también se sabe que se empieza en la adolescencia. Y me imagino que a lo mejor en el contexto de riesgo cognitivo no es tanto en el tema del tabaco, pero con el tema a lo mejor de, no sé si en el aspecto de adicción o en otras cosas, ¿en qué nivel pondrías el tabaco a nivel de riesgos? Sí, a nivel de riesgos cognitivos, es decir, el tabaco o la nicotina como tal no es una sustancia especialmente riesgosa o especialmente problemática. Es un estimulante cognitivo, ¿no? Vamos, aumenta la actividad colinérgica en el cerebro y, bueno, mejora ciertos parámetros, pues, de atención, rendimiento cognitivo, memoria, etcétera. A nivel de adicción, sí que es, diría, la sustancia más arriesgada o que más porcentaje de riesgo de adicción tiene. De hecho, si miramos en términos generales, si cogemos todas las sustancias psicoactivas, el riesgo de que una persona que ha probado una determinada sustancia acabe desarrollando un trastorno relacionado con esa sustancia es aproximadamente el 10%. Si dividimos por sustancia en concreto, vemos que hay algunas diferencias. El alcohol estaría en torno al 20%, los estimulantes, cocaína, anfetaminas, etcétera, se acercarían más al 10%, los opioides más hacia el 30% y el tabaco está en un 70%. O sea que es un incremento de riesgo de adicción bastante significativo. Claro, el tema del tabaco desde el punto de vista de adicción, me imagino que claro, que tiene la base científica de las sustancias que tiene, el compuesto y tal, pero yo quiero preguntarte también cómo estamos hablando en el tema de adolescencia, donde hay una aceptación social de consumo de alcohol y de esto, digamos, en estas épocas, ¿hasta qué punto o cuánto en tu opinión o en lo que hayas, en la formación que hayas leído o por ahí o que hayas tenido tú, esta aceptación social, ¿cuánto afecta o cuánto condiciona exponerte a estas sustancias o mantener el consumo de estas sustancias? O sea, lo pregunto porque obviamente cuando tú empiezas en el consumo de estas sustancias, normalmente es algo social, es algo que tú haces, creo, en estas épocas, en mayoría con colegas, amigos, a lo mejor luego ya, según pasa el tiempo, ya lo haces incluso sin salir con amigos, lo haces en la privacidad de tu casa, pero obviamente esta presión social y esta aceptación social
tiene que tener un efecto. No sé hasta qué punto, en cuanto a aumentar la probabilidad o aumentar el efecto. ¿Qué nos puedes comentar sobre, en concreto, estas tres sustancias? O ponme matices con lo que quieras, la sustancia que quieras. Sí, está claro que hay un condicionamiento social, ¿no?, respecto al uso de sustancias psicoactivas, y el hecho de que una sustancia pues, sea de amplio uso, se publicite, se venda sin ningún tipo de restricción, pues al final facilita el uso. Eso no quiere decir que necesariamente luego haya más problemas asociados. Ujú. Es decir, que esto es interesante. Es decir, si se analiza la legislación de diferentes países respecto al uso de las sustancias psicoactivas que generalmente consideramos ilegales, y luego se miran determinados efectos adversos, por ejemplo, la sobredosis por una sustancia, que cuanto más restrictiva es la legislación, hay un menor uso en la población, pero luego hay como más consecuencias negativas. Es decir, hay más sobredosis por esa sustancia, ¿no? Ujú. Que esto, bueno, hay distintos factores que afectan, pero sí, es decir, la percepción social condiciona no siempre hacia algo negativo. Por ejemplo, esto con el alcohol también lo podemos ver, es decir, el uso de alcohol pues, está muy instaurado socialmente, genera muchísimos problemas. De hecho, hay un estudio muy interesante de 2010 en el que Nat, un investigador de Londres, pues analizó muchas sustancias psicoactivas y el riesgo que tenían en función a una serie de patrones, y el alcohol salía como la más peligrosa con diferencia, tanto para la persona que la consume como para la sociedad. Pero también es verdad que hay un aprendizaje de cómo se puede consumir alcohol de una forma de menor riesgo. Es decir, tú ves a tu entorno, ¿no?, pues consumir alcohol, aprendes más o menos qué tipos de alcohol te sientan mejor, te sientan peor. Oye, a partir de tantas cervezas o tantos cubatas, pues yo ya empiezo a ponerme malo, mejor me freno. Es algo que se puede hablar más. Sin embargo, otras sustancias que quedan más en la sombra porque son ilegales o de las que no se puede hablar abiertamente, uno no tiene esta información. Entonces, al final se acaba exponiendo a más riesgos. Claro, es que justo creo que has mencionado algo que es muy importante, que es el tema de la información. Aquí lo hemos visto mucho en el canal con el tema COVID y el tema vacunas, ¿no? Y muchas veces la gente pregunta, oye, pero me tengo que poner la dosis de refuerzo, oye, pero tengo que llevar mascarilla, y al final un poco el mensaje de siempre es, bueno, tienes que ser consciente de los riesgos, ¿no? Con la información Ujú. de la que tú dispongas, pues tomas una decisión al final de mayor o menor riesgo en el momento en el que quieras. Y, y en el tema de sustancias psicoactivas o en el tema de drogas, claro, el acceso a la información está como muy biased en algunos aspectos y muy Sí. limitada en otros, porque anda que no hemos visto, como tú decías, publicidad y artículos científicos incluso de una copita de vino al día y te cura todos los males. Y luego veías, ¿no? Financiado por Ribera del Duero. Y dices, bueno, ok. Entonces, claro, el tema de la información, ¿cómo nos aseguramos de obtener una información o de generar una información relevante? Porque también decías, es que no es lo mismo, todas las drogas, las sustancias son diferentes, o no es lo mismo en un estudio, como por ejemplo vimos el otro día de consumo autorreportado, que un muestreo de orina, Ujú. digamos, ¿no? Obviamente la información y la data que tú generas es muy diferente. ¿Cómo generamos información de calidad con el tema de las drogas? Lo primero para poder dar información de calidad es sacar ciertos miedos de la cabeza y dejar a un lado la moral, ¿no? Esto también Ujú. me pareció interesante del primer Just Science, ¿no?, que Benedicto Crespo comentaba precisamente esto, que la idea era poder dar información científica dejando de lado ciertos paradigmas morales o políticos que uno pudiese tener. Ujú. Claro, la mayoría de información sobre las sustancias psicoactivas ilegales o lo que generalmente se considera como droga es nula. Es decir, ¿no? Ujú. Hasta hace bien poco las campañas eran no te drogues, la droga es mala, si te drogas echas tu vida a perder y ya está.
Claro, eso es terrible porque lo que le estás diciendo, ¿no? Sobre todo a los adolescentes, enganchando con lo que comentábamos de ese gusto por el riesgo, ¿no? O esa época en la que desafías un poco lo que te dicen los padres, lo que te dicen los adultos, la sociedad. Ujú. Eh, Al final, una persona que pueda probar pues, un porro o una raya de cocaína en esa situación, lo prueba, no nota ese efecto catastrófico que le han vendido y dice, oye, pues esto es mentira, si las Ya. drogas no son malas, si yo me lo he pasado hasta bien, Eso, claro. Y es más, me pues siento de ya, puta madre, claro. Es como. sí, pues todo lo que me cuente esta gente es mentira, ¿no? Ya. Entonces, claro, ahí es súper importante dejar de lado ese paradigma moral y poder dar información verídica de que las sustancias psicoactivas pues tienen unos efectos positivos o agradables y tienen otros efectos que pueden ser un riesgo, ¿no? Ujú. Y poder hablarlo abiertamente. Y esto a muchos padres en la consulta yo se lo comento también, es decir, que les den la oportunidad a sus hijos de hablar con ellos de lo que se han tomado. Porque si tú les regañas a la mínima que te enteras de que tu hijo se ha tomado algo, pues lo más probable es que a partir de ahí no te cuente nada y eso quede más en la oscuridad y haya más riesgo, ¿no? Ujú. Los científicos, los investigadores, también tenemos que aplicar el mismo paradigma. En general, es mucho más fácil que tú consigas financiación y que consigas publicar un artículo si lo que estás diciendo es que la cocaína tiene riesgos y que es mala, que si estás diciendo que puede tener un determinado efecto beneficioso positivo, ¿no? Entonces también hay un sesgo a nivel de publicaciones que hace que se magnifique el efecto negativo de las sustancias ilegales y se aumente el posible efecto positivo de las sustancias legales, ¿no? Como bien comentabas con el tema del alcohol. Ujú. Y eso también pues tenemos que hacérnoslo mirar. De hecho, recientemente la Casa Blanca emitió un comunicado en el que pedía disculpas por el retraso en la investigación que se ha producido a raíz de las leyes prohibicionistas en torno a los psicodélicos. Ahora pues ha habido como un auge o una segunda época de oro respecto a la investigación y bueno, se disculparon por tantos años de prohibicionismo y de haber bloqueado pues, información científica que podía haber sido relevante. Claro, es que hay tantos, y te lo digo desde la honestidad y obviamente desde el buen rollito, pero hay tantos dependes en todas las respuestas que nos has dado, que justo leía un comentario en el chat de Noaceres y decía, claro, entonces la cocaína podría ser menos dañina que el alcohol, porque claro, es como que se nos desbarajustan todos los esquemas, porque estamos hablando, claro, de la adicción que está muy asociada al alcohol. En la adolescencia, por ejemplo, el abuso, la aceptación social. Claro, empiezas a evaluar riesgos y dices, pues es que a lo mejor en esta persona en esta subsección poblacional eso puede tener más riesgos, puede plantear más riesgos, no solo a corto, sino a largo plazo a esas personas, Ujú. porque, como tú dices, si es una raya de cocaína que dices, he hecho una vez, me ha sentado mal, no vuelvo, o me ha sentado bien, pero no vuelvo, o todos los fines de semana me bebo 37 cubatas con mis amigos. Hostia, pues claro, si lo ponemos en ese contexto, ¿no? Con un adolescente, yo creo que ahí podemos estar la mayoría de acuerdo en que en ese contexto el alcohol puede ser mucho más peligroso, incluso a largo plazo también. ¿Cómo has dicho muchos de los problemas, ¿no? De cómo poder generar esta información, temas de publicación, intereses políticos, contextos culturales y todas estas cosas? ¿Cómo crees que medidas políticas, y poniendo como ejemplo la legalización aquí en Alemania del Ujú. cannabis, em, había muchos comentarios cuando yo hice este mini hilo en Twitter, había muchos comentarios de, bueno, pero es que el alcohol y el tabaco es legal y es como, bueno, efectivamente y seguramente sean también Mm. muy dañinos en muchos contextos, pero claro, la normativa es que eso ya es legal y ahora se ha legalizado otra cosa y a lo mejor es una lucha diferente el deslegalizar, ¿no? El tabaco y el alcohol, que a lo mejor es una Mm. conversación que podemos tener. ¿Cómo ves tú en un futuro que esa data generada, esa información científicamente relevante y contrastada, pueda Ujú. integrarse en las políticas y en
desde el punto de vista sanitario en las prácticas sanitarias. ¿Cómo ves tú el futuro en este tema? Me estás pidiendo algo que es una opinión muy personal Ok. y muy política, ¿eh? Y yo no tengo problema en darlo, pero Ujú, dejando claro que es eso, ¿eh? Porque a nivel científico sí que, ¿no? Pues yo podría aportar ciertos ujú, datos de ciertos estudios científicos, decir qué evidencia está más clara o menos clara, ok. y a partir de ahí, cada persona podría elegir en qué paradigma se siente más cómodo, ¿no? Ujú, Con ujú, esto de la legalización o de la prohibición, pues hay dos grandes paradigmas que luego se pueden matizar muchísimo. Uno es pues, ¿no? estar a favor de la libertad individual, de que cada uno con su cuerpo y con su cerebro haga lo que quiera, que se tome lo que considere oportuno, mientras no moleste al resto. Que es importante preservar esa libertad individual, ujú, informar y a partir de ahí, pues, ¿no? Ya eso. Y luego intentar pues, reparar los posibles riesgos o los posibles daños que se generen, ¿no? O minimizar los riesgos y reparar los daños, que sería una forma más correcta. ujú, Otra visión puede ser, pues, sabemos que estas sustancias tienen determinados riesgos, pues vamos a prohibirlas, que nadie se las tome y la gente que desobedezca esa norma y que se las tome, pues oye, se lo han buscado, ¿sabes? ujú. Ya está, esto está prohibido, no vamos a analizar sustancias, da igual si están adulteradas o no, da igual los riesgos a los que se expongan, da igual las consecuencias, estas personas no las apartamos Ujú, de nuestro paradigma. Bueno, podemos debatir sobre eso. Si me preguntas por mi opinión particular, yo creo que en algún momento de la historia, y posiblemente yo no lo llegaré a ver, pero yo creo que en algún momento las sustancias se legalizarán o se regularizarán. No soy muy partidario de la palabra legalización, creo que es decir, que legalizar tiene muchos riesgos, como ujú. hemos visto con el alcohol y con el tabaco. Que dicho sea de paso, no es que se hayan legalizado, es decir, es que no se han prohibido. Sí, tal cual. Las Ujú, sustancias históricamente se podían consumir y en un momento, bueno, pues se intentó la prohibición del alcohol en los años 20 en Estados Unidos, fue un desastre absoluto por muchas razones. Se echó para atrás y se pasó a prohibir otras sustancias, ¿no? ujú, Pero hay antecedentes de prohibición de otras cosas. En Turquía, por ejemplo, en el siglo XIX se prohibió el uso de café. Y la razón por la que se prohibió es que los intelectuales se juntaban en las cafeterías y conspiraban contra el sultán. Entonces el sultán dijo, pues si en estos centros se conspira, que se acabe el café y que se acaben las cafeterías. ¿qué dices? ¿En serio? Y sí, sí, sí. Hostia, no sabía yo eso, pero que son los Eh, turcos y su café, que es como un pues staple, es como Pues un... fíjate, bueno, o los Estados Unidos y la cerveza, ¿no? Y durante los años de la ley seca tuvieron un percal importante con incremento de la delincuencia, con incremento de los riesgos asociados al consumo de alcohol, que este es otro tema, ¿no? Cuando tú haces ilegal una sustancia, estás aumentando los riesgos a los que se expone la población que la consume. Eh, no solo por la criminalidad asociada, sino porque hay más adulteración, no Ujú, sabes qué se está consumiendo. Es decir, cuando tú vas a pedirte una bebida alcohólica, pues sabes qué te están dando, sabes la claro. graduación, sabes si te tomas una cerveza, un whisky y tal. Durante los años de la ley seca aumentó el consumo de bebidas destiladas de alta graduación, entre otras razones, pues porque si tú tenías que transportar algo de forma ilegal, oye, mejor que lleve la mayor carga posible de alcohol, ¿no? Que el whisky te ocupa menos espacio que la cerveza. Y eso pasa también con la heroína y el fentanilo, ¿no? Uno de los grandes riesgos asociados a esto dentro de la ilegalidad es que la gente que no sabe lo que está consumiendo, ¿no? Si la heroína que compran está cortada con fentanilo o está adulterada con fentanilo, el fentanilo tiene una potencia mayor o necesitan menos dosis para conseguir el mismo efecto. Entonces es mucho más fácil que tengas una sobredosis. Sí. Claro, Pues es bueno, que ya digo. ese aspecto, como decías, ¿no? Lo de regularizar, que Ujú. eso te quitas o puedes acotar ciertos de esos riesgos, como adulteración. Sí. También había muchos comentarios en Twitter de lo de las bandas criminales y cosas así, que obviamente entiendo que también es una problemática de la sociedad o de ciertas ciudades o de ciertos entornos que los gobiernos tienen que tomar medidas también para gestionarla y a lo mejor en esta vía de legalización o regularización puedes
minimizar un poco el daño que también, o los riesgos que conlleva consumir ciertas sustancias, ya no solo por la sustancia, sino por quién te la vende, ¿no? Que a veces es un problema en sí. Otro tema que también en relación a la legalización en Alemania me sacaron muchas reflexiones o muchas dudas o muchas preguntas, y era como, no, pero es que la gente me daba la sensación de que confundía legalizar con uso medicinal. Sobre todo en el contexto del cannabis, porque era el tema de lo que están hablando. Y había gente que decía, no, porque es que hay muchísimos enfermos de cáncer que se beneficiarían muchísimo de esto, entonces lo van a tener mucho más sencillo. Y es como, ojo, pero es que esto no tiene nada que ver, o sea, son dos sustancias diferentes, o son primas hermanas, pero no son iguales. ¿Cómo diferenciamos, o en qué se diferencia una mal llamada droga recreativa o una sustancia psicoactiva que se usa de manera recreativa sin un control de dosis, digamos, sin una regulación, frente a esa misma sustancia o casi igual desde el punto de vista medicinal? ¿Qué diferencias hay? Sí, a nivel de la sustancia, ninguna. Es decir, la sustancia es la misma, la que se utiliza a nivel medicinal o la que uno se puede tomar, ¿no? para obtener otro tipo de beneficios o de placer. Lo que sí que hay diferencias es en cuanto al patrón, ¿no? Cuando es un uso medicinal, pues en general está controlado, supervisado, regulado por un profesional sanitario, en general un médico, y a partir de ahí, ¿no? Pues tú defines un periodo de tiempo de uso, lo haces para un problema de salud concreto, defines unas dosis. Los usos regulados medicinales pues utilizan dosis muy concretas, ¿no? Y lo vemos. Por ejemplo, las benzodiazepinas, que sería un ejemplo de sustancia psicoactiva legal regulada. Puedes ir a tu médico, se prescribe y te las puedes tomar, ¿no? Con un cierto control. Y digo cierto porque también es verdad que hay un problema ahora mismo en la sociedad con un exceso de prescripción o un uso de riesgo de benzodiazepinas también. ¿No es en España que es líder, no sé si mundial o europeo, de sí. Prozac o cosas así? En plan, es como que está como muy por encima de una de estas, de uno de estos tratamientos, muy por encima de la media europea, no sé en qué punto estamos en el ranking, pero sí, es uno de los más altos en consumo de ansiolíticos. Bueno, claro, y ahí que también tienes esos riesgos, ¿no? Supongo que también no nos da mucho tiempo para meternos en mucho detalle, pero incluso un uso regulado también conlleva sus riesgos, también tiene sus efectos secundarios, igual que tienes efectos secundarios con otros medicamentos. Evidentemente, de la misma manera. Que esto es un error común también, ¿no? Sobre todo en relación con el cannabis, es decir, pensar que por el hecho de que puede haber un uso medicinal o puede haber un uso terapéutico, pues que entonces cualquier uso de cannabis ya no tiene riesgos, lo cual es absurdo, porque lo vemos con otros fármacos, ¿no? Pues la quimioterapia, por ejemplo, es muy útil y es muy beneficiosa en determinados casos, pero a nadie se le ocurriría pincharse una quimioterapia en su casa, porque lo puedes pasar muy mal. Claro. Entonces, sí. Hay algunas, porque había una pregunta por ahí que decían también, en plan, se ha establecido una dosis. Claro, es que como estamos todo el rato diciendo, depende mucho de la sustancia, depende de la genética, epigenética, contexto, estadio vital, como hay tantos factores que dependen, no sé hasta qué punto hay alguna fuente en la que se pueda buscar dosis de bajo riesgo, o a partir de qué dosis o a partir de qué o en qué contexto esta sustancia de pronto aumenta muchísimo el riesgo. Esto no solo con sustancias psicoactivas, también lo vemos con muchos otros tratamientos, que dice, si tú sufres de tal enfermedad, tal tratamiento no es bueno para ti por lo que sea. ¿Hay alguna fuente en la que podamos encontrar este tipo de información? Esta información más o menos la tenemos, es decir, con bastantes déficits, ¿no? Pero por una de las páginas que mencionaba antes, en Erowid, de muchas sustancias psicoactivas, pues te especifican la dosis mínima a la que empieza a hacer efecto, cuáles son las dosis medias o cuáles son las dosis que conducen a un determinado efecto, cuáles son las dosis letales.
Si lo que uno busca es una dosis de cero riesgo, la dosis es cero. Ya. Porque esto es como con el alcohol, ¿no? La única dosis segura de alcohol para conducir es cero alcohol. Y la única dosis segura de alcohol en el embarazo es cero alcohol. Porque esto también, ¿no? Muchas veces nos confundimos con si una copita sí o una copita no. No. La respuesta para quedarte en cero de riesgo es cero dosis de lo que sea. Claro. Luego lo que sí que puedes saber es, dependiendo de cada sustancia, ¿no? Pues a partir de qué dosis empiezas a notar determinados efectos y cuál es la dosis letal de esa sustancia. La adicción, y esto también es importante, no está condicionada por la dosis. Es decir, uno puede desarrollar un trastorno adictivo a cualquier dosis de consumo de la sustancia, excepto a la dosis letal, porque si te mueres ya no lo puedes desarrollar. Todo el rango por debajo, sí. Se entendió, se entendió. Fíjate, eso me parece muy contraintuitivo, lo de que el efecto adictivo no depende tanto de la dosis, porque, claro, o sea, sería como un poco bueno, claro, es que perdón, me estoy reformulando. No depende de la dosis, pero imagino que aquí la frecuencia, ahí sí que es donde te juega el factor importante, ¿no? Con el tema de la adicción, si digamos, 2 cigarros en una sentada a lo mejor tiene un efecto, pero un cigarro hoy y otro cigarro mañana, no, o sea, el tema de la misma dosis pero con una frecuencia diferente, ahí sí que tiene un efecto. En general, a nivel de... si miramos tolerancia a dependencia, que ahí sí que la dosis importa. Y es verdad que de forma más indirecta, pues sí que puede estar relacionado. Los síntomas físicos de tolerancia a dependencia por una sustancia se ven afectados, como tú bien dices, por la frecuencia y en parte también por la dosis que se consume, ¿no? Si tú dejas suficiente espacio entre dosis como para que, ¿no? Tu cuerpo elimine la sustancia, pues no generas tolerancia a esa sustancia. Pero al final la adicción no es solo un componente físico, que esto también ha sido un error muy frecuente en psiquiatría, ¿no? Pensar que la gente que tenía síntomas de abstinencia tenía una adicción a la sustancia. Y esto sabemos que no es así para nada. Es decir, tú puedes tener síntomas físicos de abstinencia y no tener una adicción. Y esto pasa muy frecuentemente, por ejemplo, con algunos antidepresivos, ¿no? Los ISRS, la sertralina, fluoxetina o este grupo, producen síntomas de abstinencia si se interrumpen de forma brusca, y eso no quiere decir que la persona tenga una adicción a este fármaco. La adicción es más un proceso psicológico, mental, de regulación de la conducta. La definición de adicción no es esta, es la incapacidad de control sobre el consumo de una determinada sustancia o una conducta. Había bueno, hay varias preguntas, pero un poco para ir cerrando preguntas o para ir englobando un poco a la parte final de la charla. Justamente una pregunta que hay en el chat de Arctic que pregunta en general sobre el tema de mezclar cosas. No solo drogas, sino tratamientos con alcohol, por ejemplo, que esa es la clásica, ¿no? La de si me estoy tomando tal, no puedo beber alcohol porque lo que sea. Vale. O incluso el tema de si algo está caducado, entre comillas, tiene más efecto o menos efecto, con el tema de, por ejemplo, sustancias psicoactivas que son de tratamiento, por ejemplo, ¿no? Obviamente a lo mejor al camello no le vas a preguntar si el porro está caducado, pero si tú tienes una esta de pastillas o un pastillero, en plan de no sé si está caducado o no, ¿qué riesgos hay? Entonces, por un lado, el tema de mezclar y por otro lado, el tema de sustancias caducadas o que no están en un entorno controlado o almacenamiento controlado. Sí. A ver, mi recomendación ahí es que ante la duda, pues no te la juegues, ¿no? Que esto también... Es decir, al final el uso de sustancias psicoactivas, y esto también aprovecho para comentarlo ahora, no es un... Es decir, en la mayoría de los casos es un consumo irracional, en el sentido de que tú lo consumes porque te apetece, porque te gusta, porque obtienes un beneficio o un placer, pero si evalúas el riesgo, es decir, ¿no? Si fuésemos como ordenadores, es decir, ¿no? Pues esto tiene determinados riesgos, pues mejor no te la tomes. Claro, si puedes pasar sin,
sin mezclar, sin arriesgarte a determinadas cosas, pues, oye, te evitas ese riesgo, ¿no? ¿Para qué? Pero bueno, si has decidido hacerlo, si tienes, ¿no? O si vas a hacerlo por la razón que sea, claro, cuanto menos mezclas, mejor también. Es decir, las sustancias al final interactúan, las interacciones suponen un riesgo. Hay interacciones que son de más riesgo. Por ejemplo, la combinación de alcohol y opioides es de altísimo riesgo. Es decir, se habla mucho de la sobredosis de opioides, la crisis del fentanilo en Estados Unidos, etcétera. Y de lo que se habla poco es que en el 75% de los casos de sobredosis de opioides, estas estaban en combinación con otros sedantes, alcohol o benzodiazepinas ¿no? O alguna de estas sustancias. Entonces, claro, pues en general, cuanto menos combines, mejor. Si es una pregunta concreta de determinado fármaco, determinado tratamiento con determinada sustancia, en Energy Control no sé si lo siguen haciendo a día de hoy. También te digo, pienso que sí. Yo durante unos años estuve colaborando con ellos como asesor médico y teníamos un servicio de información donde la gente nos enviaba un correo y te decía esto, ¿no? Pues estoy en tratamiento con tal antibiótico que me ha prescrito el médico durante 2 semanas y, oye, justo la semana que viene hay tal fiesta o este festival y yo pensaba tomarme tal sustancia con mis amigos. ¿Qué te parece? ¿Qué me recomiendas? Entonces, bueno, pues la recomendación siempre es que no te las juegues y que mejor no correr riesgos innecesarios, pero que si igual decides hacerlo, pues ten en cuenta la siguiente información, ¿no? La interacción tiene tal riesgo, o mira, pues el riesgo en este caso es muy alto, ¿sabes? Porque con la combinación de estas dos sustancias se han visto que se producen determinados efectos, o mira, en este caso, aunque la recomendación igual es que no te la juegues, pero el riesgo es más bajo porque sí que es verdad que se ha visto que no hay interacción entre esas dos sustancias, ¿no? Dentro de la información disponible, que muchas veces es escasa. Yeah. Pero sí, este servicio está y a mí me parece interesante porque Sí, bueno, sí, hay muchas personas que tiene que han dudas. decidido hacerlo igualmente y bueno, pues con cuanta menos información tengan, mejor. Claro, y además que se viene Coachella, así que todos los que estén pendientes o planeando ir a Coachella, ahí está esa posible información para los interesados. Hay otra Sí. preguntilla por el Discord, de las que hay recopiladas, que yo creo que también sirve un poco como para cerrar el tema, porque hemos hablado de el inicio, el empezar a consumir drogas, el cómo se puede acabar con una adicción o no, en los efectos negativos que tiene, en la cantidad de cero riesgo, que ya nos hemos también enterado de que es cero, pero si hay alguien que ya se encuentra en esa situación, que se encuentra en una situación de consumo, que se encuentra en una situación de adicción, no tiene por qué ser en adolescencia. También te quiero preguntar al final con respecto a los padres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pero digamos que es una persona adulta que tiene una adicción, ya sea al tabaco, ya sea al alcohol, ya sea lo que sea. Hay una edad límite, no una edad límite, pero en el proceso de decidir dejar de tomar esas sustancias. Dices, oye, mira, pues, por lo que sea, o porque me he informado, o porque ya todo lo negativo es mucho más fuerte que lo positivo. Hay un caso de una influencer muy, muy, muy famosa que se llama Marina Yers, no sé si te suena, que decía auténticas barbaridades. En TikTok decía auténticas barbaridades, y hace poco salió que había tenido muchos ataques psicóticos por consumo de marihuana prolongada y ahora está en plan luchadora antidrogas y cosas así. Entonces es como un antes y un después muy fuerte. Esta chica es joven, pero bueno, puede ser que sea una adicción al tabaco que tienes con tus 50 años todavía. En el momento en el que decides dejar una adicción o dejar de consumir una sustancia, ¿cómo recomendarías enfocar o cómo... a qué sitios puedes pedir ayuda, en qué sitio puedes informarte y si hay alguna edad límite, entre comillas, como para decir, pues mira, mejor que lo dejes antes de los X años o si ya tienes 80, pues fúmate el cigarro que quieras. O sea, ¿hay como alguna data o alguna información de esto como para decir las personas que están en esa situación de consumo de diferentes sustancias y se estén planteando si les merece la pena o no pasar por un proceso que a primeras no parece muy agradable de dejarlo?
Depende mucho de la percepción de problema que tenga esa persona o a veces el entorno de esa persona, ¿no? Que también es verdad que a veces uno está con un consumo de una sustancia, no lo ve como problemático, pero todo tu entorno alrededor te está diciendo, oye, mira que te estás pasando. Ujú, Y claro, si son solo tus padres o tu médico, ¿no? Como adultos y tal, pues igual todavía lo puedes poner en duda. Pero cuando ya son tus colegas, tus amigos cercanos, ¿no? Tu pareja con la que te entiendes bien y que de repente empieza a decirte, oye, mira, que esto que parecía que usabas para pasártelo bien, a mí me da que te está generando problemas. ujú, Pues, yo ahí ya empezaría a sospechar de que quizá hay que pedir ayuda y quizá hay que ujú. plantearse pues hacer un parón, o que tampoco el dejar una sustancia no tiene por qué ser definitivo, pero bueno, se puede hacer un parón de unos meses, unos años y ver. Había un comercial, ¿no? Un anuncio de prevención de tabaquismo o antitabaco de Portugal, que me parecía muy bueno en este sentido de lo que comentas. ¿Cuál es el mejor momento? Y era un cartel que decía, el mejor momento para dejarlo es ayer. Sí, Vale. si tú ves que tienes un problema con una determinada sustancia psicoactiva, sea el alcohol, sea la cocaína, el tabaco, lo que sea, pues cuanto antes hagas ese parón o reduzcas el consumo o empieces a tomar medidas, mejor. Es verdad que es un proceso que puede ser más o menos difícil, pero lo mismo que decía antes, es decir, es importante valorar los riesgos y los beneficios. Claro, si tú ves que hay un riesgo, pero que el beneficio que te está aportando esa sustancia es muy alto, pues oye, mira, háblalo e intenta buscar una forma de minimizar los riesgos. Que puede ser, es decir, hay personas que consumen determinadas sustancias también como automedicación, ¿no? Es uno de los grandes paradigmas de la patología dual. Y bueno, la idea es intentar racionalizar el consumo o mantener un consumo que disminuya al mínimo los riesgos, intentando que mantengan los beneficios en ese caso. Luego, otro dato que es importante es que la mayoría de las personas que deciden dejar una adicción o dejar el consumo de determinada sustancia lo consiguen por sí mismos. Porque se lo plantean, les cuesta más o menos, pueden sufrir más o menos los síntomas de abstinencia o a nivel psicológico pues pueden echar más o menos de menos esa sustancia, pero la mayoría de personas lo consiguen. Ujú, Luego sí que hay un determinado porcentaje que requiere o de un tratamiento farmacológico o de un apoyo más intensivo, de un tratamiento psicoterapéutico específico o de otros abordajes. Y en esos casos, pues yo ahí lo que recomendaría es que busquen en su zona, consulten con su médico de cabecera y bueno, y hay algunas asociaciones que también se encargan del apoyo en este sentido. También es verdad que a veces es difícil encontrar a una persona, sobre todo con las sustancias ilegales, es decir, con el tabaco y con el alcohol en general está más afectado. Con determinadas sustancias es muy fácil ser juzgado y hay muchas personas que por desgracia pues sufren un maltrato institucional cuando van y dicen que han consumido determinadas sustancias, ¿no? Pues de rechazo, de juicios, de expulsión de centros, etcétera, que es una pena y espero también que a medida que avancemos en este tema y tengamos más información, pues ese tipo de comportamientos se reduzcan, pero es verdad que es un riesgo a la hora de pedir ayuda y también es algo que frena a muchas personas. Así que animaría por lo menos a que lo intente. Luego, si no sale bien, pues bueno, buscar otras vías, pero... Bueno, yo creo que hemos hablado muchas veces de lo malo que o las cosas negativas que traen las redes sociales. Quizás una de las posibles cosas positivas es conectar con esos grupos, con esa información, con esos centros y a lo mejor no sentirse tan solo, ¿no? En esta situación en la que dices no sé a dónde Sí, ir y quizás, ¿no? Con el anonimato del internet te permite buscar información o te permite pues hacer preguntas que a lo mejor a personas no te atreverías a hacer para empezar. Yo creo sí, que al menos eso podemos estar de acuerdo en que algo positivo sí que puede no, tener, ¿no? totalmente de acuerdo. Y también las redes sociales están ayudando en buena medida, yo creo, a la desestigmatización, ¿no? de determinados problemas de salud mental, del consumo de determinadas sustancias. Cada vez hay más información disponible en Internet, en YouTube, en Instagram, ¿no? En muchas redes.
bueno, el Just Sciencing que hacéis aquí, ¿no? O sea que en este sentido, genial, cuanta más información mejor y que la gente tenga más herramientas disponibles. Claro, claro. Y ya para terminar, como hemos hablado, hemos hecho mucho hincapié en que la época de adolescentes, jóvenes, adultos, donde hay un desarrollo cognitivo, neurológico muy, muy, muy fuerte, que el uso de estas sustancias, algunas con más, otras con menos, pero todas con un riesgo en este contexto, ¿no? En esta edad, creo que es muy relevante. Y además yo sé que hay mucha gente en mi comunidad que tiene hijos o hijas e hijes en época semi-adolescente o periadolescente. ¿Cómo, ¿Qué les dices a estos padres y madres? ¿Cómo afrontar? Yo me imagino que obviamente lo ideal sería prevenir, ¿no? El consumo de esto en esta época, ¿no? Como decías tú. Mi recomendación general es que si te puedes esperar, espérate unos años, espérate un poquito. ¿Cómo transmite este mensaje o cómo pueden transmitir este mensaje los padres y madres que se enfrentan ante esto y que a lo mejor no tienen todo el contexto de la información que les llega a estos adolescentes? Es muy difícil ser padre, ¿eh? Es decir, en general, vamos, yo no tengo hijos, pero la experiencia que tengo en este ámbito es que es muy complicado, porque también, ¿no? Pues cada persona es diferente, entonces a veces lo que funciona bien ¿no? con una persona, pues no funciona con otra, a veces hay guiones que tú dices, oye, pero si yo a mi hijo le he dado lo mejor, he hecho todo lo que he podido, tal, y nos discutimos o no me entiende, ¿no? Y Ujú. es muy difícil. Yo creo que es súper importante, así como vamos, los tips que podemos dar en estos minutos, poder hablar abiertamente con los hijos del consumo que sea de alcohol, tabaco, ¿no? En general, se puede hablar con los padres del consumo de alcohol, ¿no? Yo nunca he tenido restricciones a la hora de hablar de esto, y creo que la mayoría de gente, si tiene una relación más o menos estable o fluida con sus padres, puede hablar de su consumo de alcohol. Lo ideal sería que esto pudiese pasar también con el consumo de otras sustancias, ¿no? Pues que los padres intenten respirar hondo, aguantarse las ganas de echar la bronca, de gritar, de decir que las drogas son malas o lo que sea, intentar explorar un poco qué es lo que ha pasado ahí. Ujú. Es decir, por qué su hijo ha consumido esa sustancia, cuál es el beneficio que está obteniendo, informarse un poco sobre los riesgos, ¿no? Es decir, los padres también pueden mirar estas páginas que comentaba de Energy Control o hacer una consulta o preguntar a un profesional, ¿no? Y Ujú. informarse sobre los riesgos de esa sustancia, evaluarlo en su hijo, poder hablar abiertamente de esto y, bueno, intentar hacer una hoja de ruta para ayudarle igual que en otros ámbitos. Esto me parece fundamental. Y hay un libro que recomiendo muchísimo a las familias que vienen al grupo de familias que tenemos en la unidad de patología dual, es el de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Lo puedo escribir luego en el link, que no tiene nada que ver con sustancias psicoactivas ni adicciones, pero sí que da muy buenas herramientas de comunicación interpersonal, ¿no? Y para tratar conversaciones difíciles o determinados problemas que pueden surgir en este sentido. Bueno, pues todos los links y recomendaciones que nos dejes en el Discord las compartiremos con toda la gente que le interese este tema y te lo agradecemos un montón. Hemos ya pasado un poquito de la hora, pero quería traerte estas preguntas así finales porque yo creo que hay mucha gente que después de toda esta charla al final se queda pues eso, con más dudas que respuestas, ¿no? En plan de, pero es que ahora ya depende del Wow. contexto, de cómo, de no, de la dosis, de sí, de qué hago yo con mi hijo, o qué no hago, o cuándo consumo, no consumo. Entonces, como hay, creo, me puedo imaginar que hay muchas dudas que han surgido para darles así como unos tips generales. Yo creo que eso también asienta un poco bases, ¿no? De, bueno, esta base la tenemos así más o menos segura, o tenemos estas fuentes, o tenemos esta información, y de aquí comenzamos a intentar saber cómo gestionar la situación.
Así que te agradezco muchísimo, Álvaro, este ratito que has pasado aquí con nosotros. Te dejo igualmente la oportunidad de si hay algún concepto, algún tema que no hemos tratado que consideras importante, algún mensaje final con el tema este de drogas y salud mental que tenemos así un poco marketing y catchy. Es tu momento y te dejo para que nos comentes lo que consideres necesario. No, no, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que se podrían hablar horas sobre este tema, ¿no? Pues sobre cada sustancia en concreto, sobre los riesgos en, ¿no? Pues en poblaciones específicas. Es un tema que da para mucho y que al final, ¿no? Pues toca muchas áreas. Legal, médica, social, también hay, ¿no? Un componente social importantísimo. Eh, no hemos hablado pues, de trastornos de apego, determinados traumas que pueden facilitar también la adicción. Ujú. Es un tema complejo, ya digo que tiene como muchos aspectos o muchas aristas. Entonces, vamos, lo que más importante me parece es no juzgar a las personas que consumen determinadas sustancias psicoactivas, especialmente cuando no son las mismas sustancias psicoactivas que a ti te gustan o que tú te tomas, porque todas las personas consumimos sustancias psicoactivas. Yo todavía no he conocido a nadie que nunca, nunca, nunca se haya drogado, si incluimos, ¿no? Las Ujú. sustancias Sí. legales, todo esto. No juzgar a las personas que no comparten tus hábitos de consumo y informarse y poder hablar abiertamente de este tema. Esa sería la recomendación. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con eso. Siempre, en general, en todos los ámbitos, no juzgar suele ser un buen punto de partida. Yo creo que como objetivo de vida, ¿no? O como actitud de vida me parece bastante sana y más en un tema delicado o potencialmente peligroso o muy peligroso como es el tema Ujú. de sustancias Sí. psicoactivas. Así que nada, nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, Álvaro, de verdad, me lo he pasado genial, he aprendido un montón. Te lo agradezco de verdad y todos los enlaces que encuentres a bien dejarnos los compartiré con la gente. Bueno, gracias a vosotros. Un saludo. Un Hasta besito, luego. chao, chao.